mi nombre es Nicolás Franklin, estoy en sexto y os voy a enseñar la exposición de español. Este es un vídeo para Academia Homeschool bimestre 1. Bueno, el tema que voy a tratar es la entrevista, fue uno de los temas que más me llamó la atención y pues me ha gustado mucho. Así que he hecho algunas diapositivas. Bueno, ¿qué significa la palabra entrevista? Bueno, la palabra entrevista viene del latín. Entonces, pues en el latín está dividida en dos palabras. La primera, que es inter, que en español significa entre, y la segunda, que es videre, que en español significa ver. Entonces, si las juntamos, sería intervidere, que se traduciría como verse entre sí. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es una técnica de investigación con la cual podemos obtener información acerca de los hechos, los datos o de alguna cosa que alguna persona famosa, en este caso, pueda haber hecho. Bueno, tenemos los elementos del proceso de comunicación. El proceso de comunicación es muy importante en la entrevista, ¿no? Entonces aquí tenemos los elementos. Uno de los principales va a ser el emisor, que es quien transmite la información. Pues puede, en el ejemplo de la entrevista, digamos que están entrevistando a un científico, pues el entrevistador es el emisor. El científico es el receptor, que va a ser quien recibe la información. Entonces, el emisor, que va a mandar el mensaje, que es la información de la que habla aquí y aquí. Entonces, el mensaje va a ser, por ejemplo, una pregunta. ¿Qué es lo que tú has aprendido, por ejemplo? Entonces, pues envía el mensaje por el canal. El canal es el medio por donde el mensaje pasa, el aire, ¿no? Entonces le está preguntando y entonces el mensaje, las vibraciones, pues pasan por el aire y llegan a los oídos del receptor, que en este caso sería el científico. Entonces el receptor capta el mensaje, lo entiende, lo codifica y entonces pues va a mandar una retroalimentación. La retroalimentación es la respuesta, ¿no? Entonces dice, yo he aprendido acerca de tal cosa y esta otra y no, es la retroalimentación, la respuesta. Entonces, todo esto va a ser el contexto, que el contexto es el lugar o el escenario donde está ocurriendo esto, digamos, una sala. Bueno, ¿cómo se hace una entrevista? Esto es de lo más interesante que yo he visto. Hay varios pasos que van hay varios pasos que van a medida que la exposición vaya avanzando. Así que pues vamos a ir viéndolos cada uno. Entonces, este es el primer paso. Hay que elegir el tipo de entrevista. Hay muchos tipos de entrevista, estos son solo algunos ejemplos, hay más. Entonces hay de declaraciones, de actualidad, hay informativas, hay de personas o personalidades. Esta última, pues que entrevistan a personas especialmente, por ejemplo, famosos, científicos, políticos, ¿no? Entonces, pues están buscando la opinión de una persona en especial. Paso 2. Hay que elegir a la persona que vamos a entrevistar, ¿no? Entonces, pues tenemos que buscar si va a ser un experto en el tema, si va a ser alguien que va a dar su opinión acerca del tema, que es un experto, o si es una persona normal que nadie conoce, pues va a dar solamente su opinión y pues va a decir pues acerca del tema que tú estés tratando, ¿no? Entonces, y si nadie conoce a esa persona, si es una persona normal, pues tú debes indicar por qué es importante conocer la opinión de esa persona. Paso 3. Hay que investigar los antecedentes del entrevistado. Tú no vas a entrevistar a una persona sin saber qué ha hecho. En caso de que sea una persona que el mundo la conozca, un científico, un político, ¿no? Pues tú vas a tener que investigar los antecedentes de la persona, qué ha hecho con respecto al tema. Y en caso
de que no sea una persona, hay que justificar qué ha hecho y qué quiere hacer o qué haría con respecto al tema. Paso 4. Planificar la entrevista. Todo tiene que ser muy planificado para que no salgan cosas improvisadas. Hay que ser muy ordenado. Entonces, pues tú tienes que poner un guión acerca de las preguntas más importantes, ¿no? Las preguntas centrales. Habrá que hacer, por ejemplo, ¿qué aprendiste? ¿Cuántos títulos tienes? ¿O qué sensación tuviste en este momento? ¿No? Entonces, pues podrás hacer preguntas fuera del guión, ¿no? Preguntas improvisadas, es normal, pero tienen que ser pocas e interesantes para que la guía, pues tienes que volver a la guía muy rápido, ¿no? Entonces, y también hay que calcular cuánto va a durar la entrevista. Paso 5. Elegir el lugar de la entrevista. El lugar de la entrevista pues tiene que ser muy ordenado y tiene que ser bien formal para recibir a tu entrevistado, ¿no? Puede ser un parque, una habitación, un salón, bueno, etcétera, etcétera. Paso 6. Al final, agradecer y despedir al entrevistado. En este paso hay que ser muy agradecidos con el entrevistado porque te ha dedicado el tiempo para la entrevista, ¿no? Sea conocido o no conocido. Paso 7. Este es el último paso. Publica tu entrevista. Es el más fácil, puesto que tienes que buscar una red, un medio de comunicación por el cual tú puedas publicar tu entrevista y tienes que asegurarte de que sea muy conocido. Puede ser Facebook o YouTube, por ejemplo. Entonces, pues la gente se va a encontrar con tu entrevista y entonces pues le va a gustar. Además de que tiene que ser de un tema interesante para que la gente se quede y le guste. Ahí. Y listo. Ya tienes tu entrevista completada. Solo hay que seguir unos simples pasos y ya tenemos una entrevista. Es muy fácil y este tema me ha gustado mucho. Así que pues ha sido perfecto. A mí me ha gustado y pues bueno, esta es la exposición. Espero que os haya gustado. Les ha hablado Nicholas Franklin. Adiós.